¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Buenas noches. Acá estamos comenzando otra edición más de Panorama. Una semana atípica porque es una semana breve, es una semana corta, en términos de días hábiles. Y la que viene también será una semana solamente de 3 días hábiles. Ahora, eso no implica que no sea una semana menos intensa en cuanto a la potencia que tienen determinados hechos periodísticos o hechos políticos, institucionales que repercuten fuertemente en la agenda periodística. Por caso, el conflicto docente en la provincia de Neuquén, que tuvo este martes una instancia de negociación, de reunión, de diálogo, de encuentro o de reencuentro entre el gobierno de la provincia de Neuquén y el sindicato que conduce Marcelo Guagliardo. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y cuáles han sido los avances? Bueno, el avance es que volvieron a reunirse. Está bien, pero eso, ¿cómo lo podemos matizar en términos de logros para las partes, ya sea de conquistas o de avances en la negociación, y en qué medida cambió el escenario? Cambió sustancialmente en esto de que se han encontrado nuevamente. Después no hubo mayores cambios. Hubo una insistencia acerca y una postura muy firme por parte del gobierno provincial acerca de aceptar la propuesta salarial implementada por decreto, o por contrapartida la vigencia de ese decreto y el descuento de los días de paro. Y ahí está el punto de inflexión. Es decir, este conflicto o este plan de acción de medidas de fuerza probablemente va a lograr como principal conquista que no se descuenten los días de paro, pero no va a modificar sustancialmente la propuesta oficial. Al menos eso es lo que uno puede presumir en función de cómo están planteadas las cosas por estas horas. Esta semana también habrá asambleas el gremio docente para saber cómo definen los pasos a seguir a partir de aquí, si aceptan digamos, si admiten, digamos, esta circunstancia. El otro tema sobre el cual vamos a focalizar fuertemente la atención está relacionado con los costos, con la economía y con el impacto en la región, a partir, por ejemplo, de la aplicación de tarifas más elevadas en servicios esenciales como pueden ser el de la energía. Ya la Cooperativa Eléctrica de Neuquén, CALF, anticipó aumentos que superan ampliamente el 100 y pico% en los valores de la energía a partir de decisiones adoptadas por CAMESA, el mercado mayorista de la electricidad, en donde se provee del flujo eléctrico la cooperativa. Claro, esto ha traído eh, preocupación, sobre todo en los sectores residenciales y empresariales, por el costo significativo que significa, que implica asumir los nuevos valores por la prestación del servicio, al punto tal de que ya se está hablando, por ejemplo, de la posibilidad de que se vayan recibiendo pagos a cuenta de, es decir, una forma de prorratear el impacto que tiene la factura en el bolsillo de los asociados a la cooperativa. Y después vamos a hablar, además, de la cuestión económica en términos generales, los servicios como este en alza, las ventas en disminución, fuentes de trabajo en retroceso, sobre todo las que tienen que ver con el Estado. De hecho, el presidente Milei terminó de anunciar como objetivo, como premisa, la desvinculación de unos 70.000 contratos de trabajo que dependen del Estado nacional. Así que de esto vamos a hablar. ¿Por qué? Porque además en la región hubo cierres de oficinas, hubo gente que ya le notificaron su desvinculación de organismos del Estado, caso Vialidad, ANSES, entre otros. Oficinas que han sido cerradas, se ha dictado el cierre de las mismas. Pero volvemos al tema educativo, porque allí queremos centrar nuestra atención. Está con nosotros para hablar de este tema Belén Bosch, que es psicopedagoga. Vamos a hablar respecto de cómo repercute este tipo de acciones en el proceso educativo, pero vamos a intentar entender cómo es el proceso educativo, porque muchos hablamos de educación y no queremos caer en la educación como concepto guardería, como el lugar de contención de los más chicos, mientras el resto del entorno familiar cumple sus obligaciones laborales diarias. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Agustín Amado te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos, Agustín? Bien, bien. Em, ¿Se puede planificar
y reprogramar una planificación anual en función de cuestiones externas, aspectos externos que hacen que, por ejemplo, el recurso tiempo se diluya por la razón que sea, ¿no? ¿Se puede reprogramar? ¿Con qué nivel de eficiencia, de eficacia, de certeza, ¿cómo te diría? ¿Cómo se puede hacer, digamos, esa reprogramación cuando se pierden, no sé, 2, 3, 4 semanas de actividad en una escuela? A ver, se puede, se debe reprogramar. Lo que también tenemos que ser conscientes es que los tiempos que se pierden no son recuperables siempre de la misma manera y depende también de cuáles sean las condiciones de la población a la que se está quitando o restando tiempo educativo. Porque no es lo mismo que sea una población infantil, que sean niños y niñas que están ingresando a primer grado o que están terminando séptimo grado o que están en la mitad de la adolescencia o que están en la universidad. Y tampoco va a ser lo mismo si estamos hablando de niños o de niñas, o si estamos hablando de, por cuestiones que tienen que ver con las disparidades de género, que se profundizan en la medida en que se va perdiendo tiempo educativo y con esto eficacia en los procesos. O de sectores que son más vulnerables y que en la medida en que tienen menos continuidad educativa, tienen mayor probabilidad de desvincularse de manera permanente de la escuela. Entonces, sí, el proceso educativo debemos buscar la manera de replanificarlo, ajustarlo, de apuntar a las prioridades elementales que tendrán que ver con aquellos, si por ejemplo hablamos de alfabetización básica, con los procesos de adquisición de la lectura, de la escritura y del cálculo. Pero bueno, es verdad que en la escuela como tal y en la vinculación que tenemos con el saber, no es lo mismo la continuidad o no. No solo por la cantidad de conocimiento que se pierde, sino también por otras cuestiones que aparecen vinculadas con esto, como la calidad alimenticia, que se ve afectada en aquellas escuelas donde hay comedores, como el seguimiento de los procesos de salud, que también se realiza en muchos casos en los ámbitos escolares, como también esta idea de que el saber está vehiculizado en una relación que se da de manera cotidiana, ese aprendizaje y esa enseñanza entre pares y entre alumnos y maestros, que también tienen que ir formando un lazo que incluye los aspectos cognitivos, pero también los aspectos afectivos y sociales. Interesante esto que acabas de mencionar respecto del vínculo que se establece entre docentes y estudiantes, ¿no? Y cómo esa construcción forma parte también del proceso, del proceso. Digo, un buen vínculo quizás es una garantía de un mejor proceso de aprendizaje, me da la sensación, ¿no? A ver, un buen vínculo no va a asegurar que el proceso de aprendizaje sea bueno si no hay un saber que está adecuadamente enseñado, ¿sí? Y en donde se proporcionan las oportunidades de aprendizaje necesarias. Ahora, con seguridad, un mal vínculo va a deteriorar el proceso educativo, porque nosotros cuando estamos en una escuela enseñando y aprendiendo, estamos con toda nuestra identidad y nuestro ser. ¿Qué quiere decir esto? Un estudiante que le teme a su docente va a estar más atento a aquellas actitudes del docente que puedan tener que ver con si me tengo que defender de lo que me está diciendo, si me va a atacar, si me va a humillar, que entender el contenido que ese docente está tratando de transmitir, por ejemplo. Uh-huh. Eh, ¿Cómo advertís vos el momento en el que se encuentra la región, la escuela en particular, no la región, la escuela, frente a los desafíos que plantea hoy una actualidad, una realidad tan tensionante?
¿Cuál es tu mirada respecto de ese aspecto, Belén? A ver, por lo que yo tengo entendido, en Neuquén, ustedes han tenido de los 18 días hábiles de marzo, solo 6 días de clase, que además están distribuidos a lo largo de las semanas. Esto hace que se pierda muchísimo todo lo que tiene que ver con la continuidad educativa y con todos los procesos que se generan incluso internamente en quienes están aprendiendo. Internamente hasta en términos neurológicos, ¿no? De cómo se conectan estas neuronas que nos permiten lograr aprendizajes nuevos. Pero tenemos que pensar que esto además se da en una población, en una cohorte estudiantil que viene atravesando una serie de situaciones traumáticas a nivel global, como ha sido la pandemia, pero que no nos impacta de manera igual si a la pandemia la atravesamos en la adultez que en la adolescencia o en la niñez. En la pospandemia se vio un aumento significativo de alteraciones y trastornos del lenguaje en quienes en la infancia, de alteraciones del estado del ánimo, un incremento significativo en la ansiedad, en el distrés, en el estrés crónico de niños y adolescentes, en estados que tienen que ver con situaciones de pánico, muchas alteraciones de otros tenores, con tendencias mayores a la autoagresión. Entonces, bueno, tenemos que pensar que, como bien decís, el contexto, además el contexto económico, es un contexto realmente complejo. Estamos en un país donde el 70% de quienes están transitando la niñez y la adolescencia están en situación de pobreza o indigencia, que es cuando ya no llegan a comer las comidas básicas en el día, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la verdad es que, respondiendo a tu pregunta, en este contexto realmente veo muy compleja la situación de la educación y de quienes hoy están, estas cabecitas y estas personitas que están tratando de construirse su futuro como personas, como en su identidad, en sus posibilidades de ejercer a futuro la ciudadanía, en su salud física. La educación impacta en la salud física de las personas, en la cantidad de años y la calidad de años de vida ¿no? De la longevidad que se logra tener. Entonces, bueno, realmente si me tengo que poner a pensar en esta cohorte de niños y adolescentes, es muy preocupante la situación que les estamos haciendo atravesar. ¿Alguna vez en el tránsito por algún instituto de formación docente, entre las frases más escuchadas y repetidas recuerdo aquella de, ustedes serán actores de cambio? ¿Eh? ¿La escuela y la docencia está cumpliendo con aquella premisa o sigue ratificando una condición de conservador del status quo? A ver, primero hay que ver cuál es el estatus, qué entendíamos por status quo o qué se entiende por status quo, hacia dónde se da el cambio. El cambio no siempre es para mejor, puede ser también para peor. ¿No? Lo que sí tengo en claro es que si el 50% de los niños y las niñas no leen y escriben adecuadamente en tercer grado, no entienden lo que leen, y esto se extiende a la secundaria y a la universidad, estamos siendo agentes de cambio, pero de cambio que nos está llevando hacia el analfabetismo, Claro, que nos no está sería una evolución, tirando sino 100 años una hacia involución. atrás. Exactamente. Claro, claro. Eh, ¿Cuáles son las herramientas que tiene la escuela para revertir entonces estos procesos? Digo, pobreza, problemas alimentarios. eh, ¿Tiene ¿Se puede encontrar en la escuela elementos que permitan superar ese tipo de circunstancias? ¿O va a depender de cuestiones azarosas, de cuestiones que no dependen de la escuela?
o de la iniciativa propia de cada individuo? A ver, em, en las ciencias del hombre, la multicausalidad es la regla, esto es real. Ahora también tenemos que pensar que el factor educativo es un factor, es verdad que puede ser un factor de cambio fundamental y de desarrollo integral de las personas, y que independientemente de que estemos en entornos de pobreza, tenemos un potencial enorme si decidimos intervenir adecuadamente, ¿sí? Para poder revertir incluso factores que son de factores como negativos, ¿no? Que podrían llevar hacia una evolución negativa de la persona. Nos podríamos convertir claramente en factor de protección, en factor de resiliencia, eh, en el factor que permita revertir situaciones de pobreza, incluso frente a situaciones de riesgo como puede ser la desnutrición o la malnutrición. Es cierto que una persona que tiene mucho hambre difícilmente se puede concentrar en algo, pero también es cierto que en la medida en que le damos herramientas para repensarse a sí misma, para intervenir, para actuar de otras maneras, para proyectarse a futuro, para tener nuevas metas, para lograr el sentido de propósito, de esperanza, de proyecto, tiene muchas más herramientas para revertir estas condiciones más estructurales de base que la dejan en mayor situación de vulnerabilidad. Te propongo un juego, Belén. Sí. A ver cómo lo resolvemos. El juego es este. En este momento nos asignan digamos, todas las facultades como para tomar una decisión, una acción que permita quizás, no sé si sería recuperar la centralidad de la escuela o no, pero digo, ser este factor de cambio. A mí se me ocurre una decisión, decir, bueno, a partir de aquí habrá tantas horas de lectura por día, pero no sé cómo llevarlo a cabo. ¿Cuál es tu decisión si tuvieses esa oportunidad en donde te asignan, digamos, todas las facultades, todas las atribuciones para que tomes algún tipo de medida, de forma tal de empezar a hacer de la educación aquella centralidad que tuvo en su momento o que requiere para prepararse para el futuro? Bueno, a ver, en primer lugar, voy a decir que mi pregunta necesariamente va a ser un poco sesgada porque la educación es mi leitmotiv y me atraviesa como madre, como psicopedagoga y como docente, que es formadora de futuros formadores. Entonces, bueno, claramente mi apuesta va a ser hacia la educación y va a tener que ver con, en primer lugar, haría un gran pacto federal de las familias, con los docentes, con quienes están encargados de llevar adelante las políticas públicas, en el que en este pacto nos pusiéramos de acuerdo, en primer lugar, en que la educación es el eje fundamental para que nos va a permitir el desarrollo integral de las personas, social, que no solo es un derecho universal, sino que es un factor para el desarrollo de la ciudadanía, económico, en todos los sentidos. Que nos pongamos de acuerdo en qué es la educación, porque a veces nos centramos en la educación es incluso mayor que lo que puede ser la transmisión neta de determinados conocimientos o procedimientos, que es un concepto más abarcador y requiere de la acción y del compromiso conjunto de distintos factores sociales, ¿sí? Entonces, empezaría a trabajar en la educación ya desde la primera infancia, acompañando a las familias, acompañando a los cuidadores, para enseñarles cómo estimular ese proceso de aprendizaje, cómo generar las condiciones de base para disminuir efectos, como hay un efecto que se llama el efecto cuna, que es que cuando hay determinados niños que llegan a los niveles básicos de la educación, ya tienen muchas menos posibilidades que otros por el tipo de entornos y de estímulos que han tenido. Entonces no es lo mismo empezar el jardín
utilizando 120 palabras que conociendo 600 u 800, por ejemplo. Para poner un ejemplo, ¿sí? Los procesos de lectura que vamos a llevar adelante van a ser diferentes. Después, claramente lo que vos dijiste es fundamental. Sumergirnos de lleno a que todas las chicas, todos los chicos, cuando están terminando primer grado, puedan saber leer, escribir y elaborar cálculos básicos en términos matemáticos, porque eso es lo que después les va a permitir ir aprendiendo. Si nosotros no sabemos leer, después no podemos aprender a partir de la lectura. Bueno, no sé, un poco si te contesté o no. Sí, Y lo que sí te diría, igual me quedo con la duda de cómo lo harías. Yo no sé cómo hacerlo. claro, bueno, a ver, el proceso es difícil y es complejo. No necesariamente requiere grandes cantidades de dinero, porque en esto tenemos que ser conscientes que Argentina tiene un 8%, entre el 6 y el 8% del PBI, en teoría, se invierte en educación. Lo que tiene que ser es eficiente, adecuado el proceso. Y ahí deberíamos intervenir en todos los niveles en simultáneo. Por un lado, generando campañas de concientización a las familias, devolviéndoles el rol que tienen y ampliando esta idea que puedan tener la familia de que sí se pueden comprometer en la educación de sus hijos y sus hijas, que simplemente con estar atentos a lo que hacen, con pedirles el cuaderno, con acompañarlos y preguntarles a la señorita o al maestro en qué lo pueden ayudar y qué no están cumpliendo y por qué su hijo o su hija no está aprendiendo, eso ya es muchísimo. Por otro lado, obviamente, tendríamos que trabajar de nuevo en la formación de los formadores. Trabajar muchísimo, esto que vos dijiste, un día estuviste en un instituto de formación docente y dijeron que eran factores de cambio. Bueno, hoy algunas de estas cuestiones se han perdido y se han generado muchas confusiones en relación a lo que hace al aprendizaje respecto del desarrollo y al rol del docente en ese proceso. ¿Se han perdido se han perdido en esos institutos de formación ese perfil, esa meta, o ha quedado solamente en lo retórico? A ver, te voy a poner un ejemplo que, porque me ha sucedido de tener que contestar a una docente en un chat que señalaba que intentar que los niños y las niñas sepan leer, como objetivo, sepan leer y escribir en un primero o un segundo grado, era algo equivocado de por sí, porque, y lo decía de esta manera, leer y escribir es un proceso madurativo que lleva sus tiempos individuales, que es distinto en todos los niños y que es lo mismo que dejar los pañales. Bueno, claramente hay una confusión conceptual de base. Leer y escribir no es un proceso madurativo, es un proceso cultural que requiere de una sistematicidad, de una secuencia pedagógica que debe ser sostenida en el tiempo, que debe ser sistemática, con prácticas e intervenciones específicas desde la enseñanza para que este aprendizaje se dé. Y si no hay una instancia de aprendizaje, de enseñanza, el aprendizaje no se va a dar. Dejar los pañales es un proceso madurativo. Cuando los músculos del cuerpo están listos, antes o después, los vamos a dejar, todos los vamos a dejar. Entonces, en respuesta a tu pregunta, a ver, hay errores conceptuales que son de base. También hay errores en términos de las metas que hemos ido construyendo en estos institutos de formación docente a veces. A veces es verdad que los docentes somos trabajadores y necesitamos condiciones dignas como cualquier persona. Pero a veces nos olvidamos que también tenemos una responsabilidad básica por la elección que hicimos, con un sector de la sociedad que está en disparidad de condiciones, que es la niñez y la adolescencia, y que ante cualquier conflicto de intereses debe primar el derecho superior de la niñez y de la adolescencia. Entonces, a veces también tiene que ver con una
análisis ético de, bueno, qué estamos entendiendo que es nuestra labor y qué compromisos estamos asumiendo, y no somos solamente trabajadores de la educación. ¿Sí? No sé si te respondo. Interesantísimo lo que acabas de decir. Realmente de una profundidad muy, muy cierta. Hay un compromiso y un rol social que trasciende, que trasciende, digamos, el vínculo, el desempeño estrictamente laboral, ¿no? Hay un proceso ahí en marcha que lo tiene como protagonista el docente, como timonel de ese proceso. Mira, convivo con una ex maestra de primer grado. Ese primer grado no pueden terminar, quiere decir, no pueden salir a fin de año de primer grado sin leer y escribir, multiplicar y sumar. Perdón, restar y sumar. Consignas básicas. Y cuando había un presilábico o solamente un silábico en ese grupo era un conflicto, era un trastorno y lo veía como una frustración. Hoy hablamos de la comprensión de texto y las dificultades de leer en séptimo grado e inclusive hasta en el secundario. Son cosas que nos pasan hoy en la escuela. Gracias, Belén, por estos minutos que nos diste de tu tiempo precioso. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la posibilidad. Belén Bosch es psicopedagoga. ¿Cómo afectan en el proceso educativo los días en los que se discontinúa la actividad áulica, la actividad escolar? A propósito de lo que nos está pasando por estas horas, por caso en Neuquén, con este conflicto docente que está en una instancia allí uno puede presumir, de acercamiento de posiciones, tanto entre el Estado como empleador y garante de la educación, o responsable de llevar adelante el sistema de servicio de educación pública, y el sindicato que agrupa a los maestros y maestras en la provincia de Neuquén, que están en pie de lucha por una reivindicación que tiene que ver con sus condiciones económicas y también laborales. Cuando volvamos después de la pausa, vamos a seguir hablando de temas vinculados a la economía, vamos a hablar de tarifas, vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de lo que se nos viene, de lo que se ha venido en estas horas, en lo que va esta semana corta, pero también en lo que se nos viene. Después de la pausa. Casas de la Falda. Se trata de un barrio cerrado, ubicado en las afueras de la ciudad de Cipolletti, sobre calle Maestro Espinosa. Sus áreas comunes cuentan con ingresos tanto peatonal como vehicular, calles y veredas asfaltadas. El ingreso-egreso se genera mediante portones automáticos corredizos y cuenta con una seguridad privada, red eléctrica subterránea, red de gas natural, sistema de riego automatizado, cloacas y agua. Casas de la Falda, 100% financiado por Autocrédito Fideicomiso, en pesos hasta 60 cuotas.